Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de la enigmática compuerta hacia la muerte, el velo. Si nos aventuramos por los pasillos del Ministerio de Magia por el tiempo suficiente, es probable que, con el tiempo, lleguemos hasta este enigmático velo, una manifestación espectral que está dentro de la Cámara de la Muerte en el Departamento de Misterios. Y cuando nos enfrentemos a esta enigmática estructura, será difícil no hacernos preguntas. ¿Qué es? ¿Quién la creó? ¿Y cómo se conecta el velo con el mundo mágico y su conocimiento sobre la muerte, la vida y el más allá? Acompáñenme a viajar por el tiempo y el espacio y a sumergirnos en los misterios del velo y a iluminarnos en su presencia en la historia de la magia. ¿Qué es? Quizá recuerden el momento en el que se nos detuvo el corazón en la Orden del Fénix cuando entramos al Departamento de Misterios. Un enredado laberinto de encantamientos y operaciones secretas dentro del corazón del Ministerio de Magia. ¿Y quién podría olvidar a los inefables? Brujas y magos altamente dedicados a trabajar en este departamento. Pero quizá la revelación más espeluznante de todo esto es el velo. Esta antigua reliquia, erosionada por el tiempo y llena de secretos, estaba dentro de una de muchas cámaras, la de la muerte. Este cuerpo de piedra, del cual colgaba este extraño velo oscuro, era algo que nunca habíamos visto en el viaje a través del mundo mágico. Este antiguo arco de piedra, que está en el centro de la Cámara de la Muerte, es una especie de portal entre las tierras de los vivos y los muertos. Se cree que aquellos que atraviesan el velo, o caen a través de él, quedan atrapados en el reino de la muerte. Aquellos que se acercan y que creen en la vida después de la muerte también pueden escuchar susurros que vienen del otro lado. Algunos personajes en la serie como Harry y Luna se dieron cuenta de que podían escuchar algunas cosas del otro lado de este envuelto enigma. Por otro lado, personajes que no habían estado tanto en contacto con la muerte como Hermione o Ginny no escuchaban nada. Por estas razones muchos creen que el velo es el umbral que guía a las almas hacia el más allá. Un portal entre los vivos y los muertos que se creó con magia antigua. Pero esa es una teoría. Otra nos dice que el velo fue creado por el Departamento de Misterios como una forma de estudiar a la muerte y al más allá más de cerca. Después de todo, al ministerio se le conoce por experimentar con fuerzas más allá de su comprensión, como hemos visto con los giratiempos y las peligrosas profecías. Afortunadamente, J.K. Rowling ha dicho algo sobre el enigma del velo, y confirmó que es una división entre la vida y la muerte durante una entrevista en julio de 2007 con Bloomsbury. Si bien no dio detalles sobre los orígenes del velo, está claro que el velo tiene un gran significado en el mundo de Harry Potter. Tiene una poderosa conexión entre el reino de los que siguen en la Tierra y quienes ya fallecieron. Para expandir un poco más, hay una frase en inglés que dice Beyond the Veil, que se refiere a más allá de la muerte. Esta frase tiene origen de una frase hebrea que describe la ubicación del tabernáculo en un templo judío. Historia. El Ministerio de Magia es la forma primaria de gobierno en el mundo mágico, al menos en el Reino Unido, y se fundó en 1707. Ese mismo año se nombró al primer ministro de magia Ulick Gamp. Como cualquier gobierno muggle, las responsabilidades del ministerio son vastas. Son la forma primaria de gobierno y se encargan de mantener la ley y el orden en el mundo mágico. Como cualquier sistema de gobierno, en un esfuerzo por cubrir el mayor terreno posible, esta organización gubernamental se divide en diferentes sectores en el mundo mágico. Estos sectores o departamentos cubren las áreas más comunes como la seguridad mágica y la transportación, pero también hay otros departamentos que no necesariamente son tan obvios. Esto nos lleva al nivel 9 y el enigmático Departamento de Misterios. Este departamento es responsable de estudiar, valga la redundancia, los misterios del mundo mágico. El amor, el espacio, el pensamiento, el tiempo, la muerte y otras cosas. Básicamente cualquier cosa desconocida. Las divisiones de este departamento se dividen por área de estudio y se incluyen la sala de cerebros, de las profecías, la cámara de la muerte, la cámara del amor, la cámara del espacio y la sala del tiempo. A esto se puede entrar a través de la sala de las puertas, un enorme lugar circular donde todo es oscuro. Pero más allá de cualquier cosa, lo más misterioso del Departamento de Misterios es que parece preceder a la existencia del mismo ministerio. Según datos oficiales, el ministerio se creó en 1707 y el Departamento de Misterios ha tenido actividad desde 1672. Al menos eso dicen los registros.
Y como el velo está ubicado dentro del departamento de misterios, yo diría que este antiguo arco también precede a la existencia del ministerio. De hecho, ya que estamos pensando en esto, me gustaría proponerles la idea de que el Ministerio de Magia y el Departamento de Misterios fueran construidos alrededor de él. Así se marcó esta cámara como un lugar de importancia. Para hablar más de esto, vamos a ver ahora quién lo creó. Vamos a decir que la respuesta a quién lo creó nunca se ha respondido en ningún lugar. Sin embargo, hay una teoría que me llama la atención por sobre las demás, y es que la muerte misma creó el enigmático arco. La figura de la muerte tiene un papel importante en la saga de Harry Potter, especialmente en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Si nos basamos en la fábula de los tres hermanos, una historia de los cuentos de Biddle el Bardo, la muerte interactúa con tres hermanos de apellido Peverell y les entrega tres objetos mágicos. Estos objetos, conocidos como las Reliquias de la Muerte, son la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa de invisibilidad. Cada objeto en la historia se puede unir al deseo de controlar o engañar a la muerte. La varita de Sauco, representada por la línea vertical en el primer símbolo, se cree es la varita más poderosa que jamás haya existido. Representa el deseo del poder, y sus amos suelen enfrentarse a un desafortunado final debido a la búsqueda del poder. La piedra de la resurrección, representada por el círculo, tiene la habilidad de traer de vuelta a los muertos, aunque en realidad solo son sombras de lo que solían ser. Esta piedra representa el deseo de reconectar con los difuntos y los peligros de meterse con el orden natural de la vida y la muerte. Y por último, la capa de invisibilidad, que es el triángulo, le da a quien la usa el poder de ser invisible. En la historia simboliza la aceptación de la inevitable mortalidad. El último hermano la usa para evadir a la muerte hasta que está listo para aceptarla. Aunque la fábula de los tres hermanos es una historia de ficción dentro de la serie, funciona como una alegoría para el deseo humano de superar, controlar o huir de la muerte. Como tal, la figura de la muerte y su representación en la historia representa las fuerzas naturales a las que todos los seres vivos nos enfrentamos. También hace énfasis en el atemporal mensaje de aceptar la mortalidad de uno mismo y los peligros de intentar cambiar el curso natural de la vida. Aunque la muerte es un personaje ficticio en el mundo mágico, no puedo evitar pensar si hay alguna verdad en esta historia de los tres hermanos, particularmente porque las tres reliquias son reales. El velo, como las reliquias de la muerte en la historia, parece tener cualidades más allá de nuestra comprensión en cuanto a la vida y la muerte. Su enigmática naturaleza y la conexión con la muerte podría implicar que la muerte o una entidad similar podría estar detrás de su existencia. Incluso se menciona un velo en la fábula de los tres hermanos cuando se describe a la resucitada prometida del segundo hermano, pero estaba en silencio y fría. Era como si un velo los separara de ella. Pero definitivamente no voy a ignorar el hecho de que la existencia de alguna forma tangible de la muerte nos lleva a otras complicaciones. La muerte entregó a cada uno de los hermanos una de las reliquias y cada uno tuvo su destino, pero también parece que independientemente de las decisiones que tomaron o de las acciones que llevaron a cabo, todos se reencontraron con la muerte, y la forma en la que se representa en la historia muestra que se encontraron con la misma personificación de la muerte que al inicio. Si la historia es real y Biddle el Bardo simplemente está haciendo su propia versión de la historia, ¿cómo supo qué pasó? ¿Cómo conoció la relación entre la muerte y los hermanos? ¿Eso es un hecho? ¿O es ficción? Algo que hay que considerar es que en los cuentos de Biddle el Bardo constantemente se refuerza que las historias son creaciones originales del autor. Sin embargo, eso no significa que Biddle no se haya inspirado en sus propias experiencias, las cosas que haya hecho o la gente que haya conocido. J.K. Rowling dice esto en una parte del libro. Si sus historias reflejan de manera precisa sus opiniones, le agradaban los muggles, a quienes consideraba ignorantes más que malévolos, no confiaba en la magia oscura y creía que los peores excesos de la raza mágica venían de los rasgos muy humanos de la crueldad, la apatía o el arrogante uso de los talentos de uno mismo. Los héroes y heroínas que triunfan en estas historias no son los que tienen la magia más poderosa, sino los que demuestran ser más amables, con más sentido común y con más inocencia. No hay mucha evidencia para apoyar cualquiera de estos argumentos. Biddle pudo haberse inspirado en algo de lo que fue testigo para escribir estas historias o haberlas fabricado por completo. Sin embargo, como las reliquias existen, me inclino por la primera. Sabemos que las tres reliquias son reales, y eso se puede confirmar. Pero, ¿la personificación de la muerte es algo que le agregó Biddle a su historia? ¿O la muerte fue un verdadero mago? Aquí es donde se pone interesante. No tenemos pruebas para sugerir que la personificación de la muerte sea real.
su existencia solo se menciona en una obra y es de ficción. Decir que esta historia para niños comprueba la existencia de la muerte es ir muy lejos, particularmente porque la existencia de las reliquias es el único argumento que uno puede dar para su existencia, y hay muchas maneras en que las reliquias pudieron haberse creado. Albus Dumbledore tampoco tiene mucha fe en la validez de la existencia de la muerte. ¿Entonces es verdad?, preguntó Harry. ¿Todo? ¿Los hermanos Peverell? Eran los 3 hermanos de la historia, dijo Dumbledore. Oh, sí, lo creo. Pero el que se hayan encontrado con la muerte en un camino solitario... Creo que es más probable que los hermanos Peverell fueran magos peligrosos y talentosos que tuvieron éxito al crear estos objetos. La historia de que son las reliquias de la propia muerte me parece que es del tipo de leyendas que se crean alrededor de este tipo de creaciones. Es difícil responder a la pregunta de si ya existió o no la muerte. Hay muchos artefactos poderosos en el universo de Harry Potter, y las reliquias definitivamente parecen algo que pudieron haber hecho otros magos y brujas, pero si la muerte sí fue la responsable de crear las 3 reliquias, yo apostaría a que también creó el velo. También, para cerrar, el velo y la piedra de la resurrección de la historia de los 3 hermanos tienen similitudes que no se pueden negar. Ambos son portales o barreras entre los vivos y los muertos. La única diferencia es que una comunica más que la otra. Con la piedra puedes generar sombras con las que puedes interactuar, mientras que con el velo se ha dicho que solo puedes escuchar, y eso si pones atención a la tierra de los muertos. Sabemos que cuando Cadmus, el hermano que recoge la piedra, y la muerte interactúan, la piedra que recibe Cadmus fue una que simplemente recogió de un río. Ya sea que esa piedra haya sido encantada por la muerte en ese momento, es algo que se los dejo a ustedes, pero dado que el velo es algo que constantemente se describe como que se está quebrando y tan antiguo que apenas se mantiene en pie, creo que la piedra de la resurrección podría ser un pequeño fragmento del mismo arco. Quizá es ir demasiado lejos, pero si se quiere conectar es posible. ¿Qué opinan? ¿Tienen teoría sobre quién creó el velo en la Cámara de la Muerte? ¿La muerte es real? ¿La piedra de la resurrección y el velo están conectados? Díganme en los comentarios. Y como siempre, si les gusta el contenido, agradecemos mucho que dejen un like y se suscriban al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.